Hola Vivin, yo soy Axel Romero y estoy muy contento de que le hayas dado clic a este video porque te vamos a enseñar sobre AppScript. AppScript es una tecnología de Google, también es gratuita y la vas a encontrar como extensiones o complementos en tu Google Sheets. Te quiero contar qué es esto y yo lo veo como un amigo o un trabajador invisible. Por ejemplo, si tú eres emprendedor o eres empresario, si eres empresario, seguramente tendrás departamentos y personas en específico que te ayuden a generar un reporte de ventas, de proveedores, de compras, de inventarios. Pero si tú eres emprendedor, seguramente eres tú y probablemente algún amigo o algún familiar, o solamente tú, y eso te lo reconozco. Entonces, vamos a ayudarnos nosotros a hacer tareas eficientes y automáticas, que es lo que va a hacer AppScript. Es código, ahí sí no va a ser como low code o no code como lo que es AppSheet. Y yo lo veo como su hermano de AppSheet porque se complementan súper bien. Entonces vamos a poder hacer implementaciones. Por ejemplo, si tenemos a alguien que genera un reporte de ventas diario, por ejemplo, imagínate a esa persona al fin de día estar haciendo ese reporte, que lo podemos hacer en AppSheet, pero imaginemos que pues queremos otras opciones. En este caso es AppScript. Vamos a hacer el código que haga la suma, la agrupación, cuáles son los productos que más se han vendido. Entonces lo que va a hacer AppScript es que se va a ejecutar como nosotros lo decidamos, ya sea con una tarea programada o a través de una acción. Por ejemplo, si queremos programarlo a través de un schedule o de tiempo, digamos a final del día a las 8 p.m. se emite ese reporte mediante código y se envía adjunto a una lista de correos electrónicos. Está interesante, pero vamos a empezar con cosas sencillas y lo vas a empezar con alguien del team. Él es Anwar, ya te lo presenté en un video que está apareciendo aquí. También vimos sobre AppScript, no profundizamos tanto, pero es momento de que comencemos. ¿Qué es lo que vamos a hacer con Anwar? Y está súper interesante. Anwar lo que va a hacer es una aplicación de AppSheet donde va a subir la imagen, y cuando se sube una imagen se sube como, por ejemplo, si es imágenes de empleados, seguramente dice empleados.014 la fecha .png. La comunidad me ha venido pidiendo que, pues, por ejemplo, si el empleado se llama Anwar, pues que la imagen en el folder diga anwar.png o jpg para que sea muy fácil de identificar. Y yo comparto esa filosofía, porque luego buscar archivos en un folder en el Drive es muy difícil y sobre todo si es con ese ID. Bueno, entonces eso desde AppSheet yo no lo he podido lograr, entonces le di a la tarea a alguien del team, que en este caso es Anwar, que a través de un script, es decir, yo subo el archivo, se va a subir el archivo al folder de Google Drive, y entonces cuando la tarea automatizada detecte, hey, recibí un nuevo registro en la Google Sheets, se va a activar y entonces lo que va a hacer es renombrar por ese nombre que te digo de empleado.01.png a anwar.png o axel.png o .jpg. Eso está interesante y vamos a hacer cosas maravillosas. Yo te voy a dejar con Anwar, pero antes me gustaría que te suscribieras al canal para que sigamos creciendo y creando contenido para ti. También, si me regalas un like, posiciona este video para aquellas personas que quieran aprender y automatizar y tener ese ayudante invisible del cual te hablo, que se llama AppScript. Y bueno, ya cuando estés con Anwar, me gustaría que estuvieras aprendiendo, aplicando y replicando. También te dejo las redes sociales para que vayamos a crecer TikTok e Instagram. Me gustaría mucho tenerte por allá. Sin más, yo te dejo con Anwar, que estoy seguro que va a poner toda esa parte para que tú puedas aprender sobre AppScript. También, si tienes ideas, comentarios, él va a estar muy al pendiente de todo lo que nos comentes para que resolvamos tus dudas o también tus agradecimientos, ¿vale? Pues te dejo con él. Hola, ¿cómo están, comunidad de Mundo Binario? Me presento, yo soy Anwar Aburto. Tal vez me acordarás del video de creando tickets con HTML. Un gran video en donde Axel nos presenta cómo crear tickets a partir de HTML. Pero bueno, no estoy aquí para hablar de eso. ¿No te has tomado con el problema de que alguna vez, cuando estás haciendo tu aplicación de AppSheet y quieres hacer un guardado de una imagen, AppSheet no te deja guardarlo con el nombre que tú quieres? Por lo general toma un ID diferente para cada imagen, y esto, al momento de buscarlo en nuestro Drive, es un poco molesto o un poco complicado. Entonces, en este video te voy a enseñar a cómo poder cambiar ese nombre
para que sea más fácil tu búsqueda. Esto utilizando una herramienta que es propia de Google. Esta es llamada AppScript. Si quieres aprender a cómo hacerlo, te invito a seguir con este video. Acompáñame al ordenador. Bueno, nos encontramos ya en el ordenador y pues les tengo preparado un pequeño proyecto donde les voy a poder presentar esta funcionalidad de AppScript. Vamos a poner un ejemplo. Tú tienes una empresa donde tú llevas un registro de tus usuarios o de tu personal y pues en todo registro o todo formulario de personal o contrataciones necesitas una imagen de ellos. Entonces cuando tú necesitas esa imagen volver o necesitas ocuparla y necesitas acceder a ella, AppSheet lo que hace es que tiene su propia nomenclatura en donde es un nombre muy largo y pues es muy difícil de buscar. Este nombre tiene su propósito, claro está, pero para poder mejorar esta búsqueda voy a presentarte esta funcionalidad en la que vamos a acortarla y pues tener una fácil búsqueda. Para esto simular ese proceso de registro muy sencillo. Nos vamos a ir en esta página de registro en donde no tenemos nadie registrado. Vamos a registrarme a mí. Vamos a poner, mi nombre es Anuar y vamos a agregarle una imagen. En este caso aquí tengo una imagen preparada y le vamos a dar guardar. En este caso voy a ponerme un perfil y le vamos a dar guardar. Eso lo que va a hacer es que se va a guardar en nuestra sheet que está vinculada a AppSheet. Como puedes ver, ya está aquí registrada en el sheet. Bueno, lo que vamos a hacer ahorita es implementar ese script para que cambie el nombre automáticamente. Para eso, ¿qué es lo que necesitas? En tu propia sheet o aquí en esta pestaña vas a ir al apartado extension o extensiones en caso de que lo tengas en español y vas a ver dándole clic que dice uno que dice AppScript. En donde vas a dar clic ahí y te va a mandar a donde haces los scripts para esa sheet. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Le vamos a dar aquí en un más y pues quiero un script. Vamos a ponerle un nombre, vamos a ver cambiar nombre, un nombre sencillo, ubicable, y nos va a poner una función donde dice myFunction. Claro, no te vas a poner a programarla, yo te voy a dar ese código y te lo voy a dejar abajo en los comentarios en un link a GitHub. Bueno, otra cosa que quiero destacar es que en caso de que puede pasarte, porque yo ya pasé este proceso y es igual para todos. Cuando es tu primera vez en AppScript, lo que va a pasar es que te va a pedir unos permisos. Por lo general te va a decir que no es segura. Entonces te vas a ir a donde dice apartado y te va a decir que regreses a salvo a la página anterior. No le vas a dar clic ahí. Lo que vas a hacer es que va a haber un apartado donde dice funciones avanzadas y de ahí te va a decir no, pues quiero ir a AppScript. Eso te va a decir que no es seguro, pero no te preocupes, es totalmente seguro, solamente es unas precauciones porque lo que hace AppScript es tomar recursos de tu ordenador, bueno, en este caso que es Chrome, para poder buscar o ejecutar esos scripts. Bueno, teniendo eso en claro, vamos a proseguir. En este caso vamos a copiar el código que yo les había mencionado, que es este lo tengo en un blog de notas, pero tú lo vas a tener abajo en la descripción en un link a GitHub y ahí lo puedes ocupar perfectamente. Ahora te voy a explicar por qué necesitamos configurar este script. Ya está configurado para esta hoja que yo tengo, pero te voy a enseñar cómo configurarlo para la tuya. Está todo perfectamente documentado para que te puedas guiar, pero solo son poquitas 5 o 4 detalles que vas a modificarle para tu script. Bueno, lo primero que te va a pedir es el ID de tu hoja de cálculo que está vinculada a AppSheet. ¿Cómo consigues esto? Fácil, te vas a ir a tu sheet donde está vinculada a AppSheet y vas a ir a la UR. Aquí te vas a ubicar donde está el slash después de la D, que es aquí, y vamos a recorrerlo todo hasta el último slash. Eso que tengo seleccionado aquí es nuestro ID de la hoja. Como puedes ver, este es mi ID y yo ya lo tengo copiado igualmente aquí. Entre la comilla simple vas a pegarlo. Ahora, otra cosa para poder hacer bien la vinculación, vas a poner el nombre de la hoja del sheet. En este caso, la puedes poner aquí abajo que dice
registro, así se llama la hoja en la que estoy, se llama registro. Entonces yo la tengo aquí como registro. Eso va a hacer que se vincule este script a esa hoja de cálculo. Bueno, ahora lo que vas a hacer es conseguir el ID de la carpeta donde AppSheet guarda esas imágenes de los registros. ¿Cómo consigues eso? Fácil. Tienes que irte a tu Google Drive, en este caso yo lo tengo aquí, y te vas a ir a donde aquí por lo general AppSheet crea las carpetas automáticamente, y me parece que es esta. Te va a cargar y como puedes ver aquí está la imagen. La voy a abrir para que la puedas ver y mira, es esta, es la misma. Y como puedes ver tiene esta nomenclatura que AppSheet pone por defecto, que es por lo general siempre es el ID, que es único y diferente para todos, y el nombre de la columna en donde se guarda. Bueno, vamos a cambiar eso como les comentaba. Entonces, ¿cómo consigo el ID? Igual lo mismo. Esto por general en las carpetas va a ser el último. Desde el último slash que veas vas a seleccionar todo hasta el fin y le vas a dar control C y eso lo vas a pegar en estas comillas simples y fácil. Ahí podrá este script ubicar dónde está guardada esa imagen que AppSheet recolectó o guardó desde el registro. Ahora, esto es opcional, pero por lo general lo recomiendo para poder tenerlo guardado bien. Es generar otra carpeta donde van a guardarse estas imágenes renombradas. En este caso, ya la tenemos por aquí. Y en este caso yo la nombré como fotos de perfil. Y vamos a recolectar también el ID de esta carpeta. Y va a ser igual. Como puedes ver, es que está aquí arriba después del slash. Aquí. Control C, lo copias, lo agarras y lo pegas en este apartado. Y va a ser muy fácil, con esto ya podrás vincular y ya estás a nada de poder hacer este script. Otra cosa que tengo que detallar es este apartado que es donde va a agarrar las columnas donde está el nombre y donde está la columna donde está la URL o la dirección en la que AppSheet toma las imágenes. ¿Cómo es esto? Mira, aquí está mi hoja de cálculo y como puedes ver tengo aquí usuario nombre y usuario perfil. Lo que vamos a hacer es que esto se va a renombrar como, por ejemplo, aquí está mi nombre, anuar.jpg, para que sea más cortito y más fácil ubicarlo. Entonces toma lo que es esta columna y esta columna para poder renombrarlas. Aquí puedes ver una discrepancia porque aquí pongo que pues donde está el nombre es la columna 1 cuando claramente aquí es la columna 2. Bueno, lo que pasa es que aquí el AppScript toma la columna A como si fuera la columna 0. Entonces cuando vayas a tomar el número de una imagen o donde está posicionada tu columna, réstale uno menos y esta ya estará vinculada perfectamente. En este caso, donde está la columna donde están las direcciones de las fotos sería la 2, que aquí es la 3. Bueno, aquí son detalles de más, pero son un for para que vaya salteando en todas las filas y pueda ir renombrando. Aquí va otro detalle importante. Aquí lo que va a pasar es que tú tienes que poner el nombre de la carpeta que creaste, que en este caso es fotos de perfil. Entonces aquí lo que vas a hacer es poner el nombre tal cual como lo creaste, fotos de perfil / entre comillas. Es lo único que vas a hacer para que puedas hacer una vinculación perfecta y puedas guardar tus fotos de perfil. Vamos a probar vamos salvando el proyecto y vamos a probar el script. Vamos a ver que guarde. Perfecto, guardó. Y como puedes ver todavía no se ha cambiado nada. Entonces vamos a ejecutar nuestro script en la flechita que dice Run. Y como puedes ver ya se ejecutó. Y si nos vamos a nuestra pantalla de aquí, podrás ver que, como comenté, se cambió la dirección y el nombre de la imagen. Y puedes ver que puedes comprobar que esto funcionó cuando AppSheet no pierda la dirección de la imagen y la puedes seguir mostrando. Como puedes ver,
Aquí sigue mi imagen y si puedo le doy refrescar, va a seguir apareciendo porque está perfectamente vinculada. Aquí por lo general no se ve, allá ya se ve y no se pierde. Entonces eso quiere decir que lo hiciste correctamente. Pero pues no vas a hacer esto pues manualmente cada vez que registres a alguien. Entonces te voy a enseñar a automatizarlo. ¿Cómo puedes hacer esto? Fácil. Te vas en esta pestaña que dice Triggers, o en el caso de que lo tengas en español va a decir activadores. Ya en Triggers te va a cargar, va a tardar un poquito y vas a darle en donde dice nuevo, le va a hacer nuevo activador o add trigger. Y aquí por lo bueno te va a aparecer normal y aquí vas a escoger la función que vas a ejecutar en este activador, que en este caso es la de cambiar nombre, que es la que creamos en el nombre, donde se va a ejecutar pues en la cabeza, que en este caso es la principal. ¿Cuál va a ser el evento? Pues va a ser cuando en la hoja de cálculo. Y cuando se va a hacer el evento, pues se va a hacer cuando haya un cambio. Eso va a ser pues cuando se agregue una nueva, pues se va a cambiar, ¿no? Ya vamos a dar guardar aquí, save. Va a tardar un poquito porque se va a hacer el activador. Y si se activó, ok. Y aquí está nuestro activador o nuestro trigger, que ese no, pues es operado por mí, se va a ejecutar en la principal. El evento es en la hoja de cálculo cuando haya un cambio y se ejecuta la función cambiar nombre. Vamos a probarla de nuevo y vamos a hacer otro registro. Vamos a poner otro nombre, no sé, Juan, y vamos a hacer otra foto. Vamos a poner la misma para pues no cambiar, ¿no? Y vamos a darle guardar. En este caso ya tengo otra con esa misma imagen que se llama Juan. Entonces si nos vamos aquí, va a tardar un poquito en ejecutarse. Y como puedes ver, en cuestión de segundos cambió el nombre de la imagen por el nombre de Juan.jpg. ¿Cómo puedes acceder a estas imágenes? En la carpeta que creamos en el Google Drive. Y como puedes ver, aquí aparecen todas las imágenes con el nombre cambiado. Y no te preocupes por las que guarda AppSheet, te siguen guardando para que tengas ese backup de las imágenes. Pero pues aquí tienes un método más disponible, o las imágenes más disponibles con un nombre más buscable, por así decirlo. En todo caso, esto es lo que vengo a enseñarles y espero que les haya gustado, espero que les haya servido mucho. Este es una nueva parte de poder ser un plus para AppSheet o para tus hojas de cálculo, en todo caso, que te pueda ayudar o te pueda servir. Eso se puede implementar para diferentes funciones. Tú sabrás el uso que le quieres dar. Eso es todo por mi parte. Espero que te haya gustado y nos vemos. Chao. Muy bien, espero que te haya gustado mucho y que hayas pasado un momento agradable con Anwar, que es el experto de AppScript. Y si tienes más ideas, pues coméntanos ahí en los comentarios y te vamos a estar leyendo en todo momento. Aquí te estoy dejando otro video de mi recomendación y aquí está el planetita para que te suscribas. Mientras todo eso sucede, cuídate mucho, mi binario favorito.